Nosotros somos Red Montessori y les invitamos a que puedan compartir este espacio con otras personas para que juntos podamos hacer una conversación y aprender todos acerca de educación, acerca de crianza y sobre todo del método Montessori que para nosotros es tan importante. Hoy tenemos un tema muy bonito relacionado a las fiestas patrias, a la independencia, a la identidad cultural, al amor por Guatemala y tenemos un invitado de primer. Ya lo voy a presentar y también voy a pedir que él nos salude. El tema de hoy es Guatemala, educación y futuro. Nuestro mañana nace en la primera infancia. Entonces sean todos bienvenidos a este espacio de Momentos Montessori que estamos compartiendo en un mes más. Entonces quiero presentar a nuestro invitado de honor, que de verdad que estamos muy contentos de que esté acá con nosotros. Es el licenciado Mariano Domingo Estrada Telector. Él es guatemalteco con una sólida trayectoria académica y profesional en el ámbito educativo y jurídico. Es licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Planeamiento Educativo, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y posee una maestría en Docencia Superior, además de estudios de doctorado en Educación y en Dinámica Humana y Salud Mental. Su formación incluye también experiencia internacional en España desde que se graduó como técnico experto universitario en Administración de la Educación. Tiene más de 25 años de experiencia docente a niveles de primaria, básico y diversificado y 28 años de experiencia universitaria. Ha sido catedrático en la Universidad de San Carlos, en la Universidad Mariano Gálvez, en la Universidad Francisco Marroquín y otras instituciones. Actualmente se desempeña como supervisor educativo del Ministerio de Educación, cargo que ejerce desde hace décadas, además de haber presidido la Junta Directiva de Supervisión Educativa. Su vocación lo ha llevado a impulsar la formación de profesionales, asesorar tesis y promover proyectos educativos que contribuyen al desarrollo social y académico del país. Y yo creo que aquí está resumido porque podríamos seguir y seguir, ¿verdad? Sí, sí. Licenciado, qué gusto que esté con nosotros. De verdad, para nosotros es un honor que usted esté acá. Bienvenido. Siéntase bienvenido en esta conversación. Muchas gracias. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca bueno, decíamos, ¿verdad? Que el mes de septiembre nos trae como ese reencontrarnos otra vez con el amor por Guatemala, reencontrarnos con las bellezas de nuestro país, con también que esto es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y cómo los adultos que estamos alrededor de los niños somos quienes estamos trasladando toda esta riqueza, todo este conocimiento por el amor por Guatemala a los niños y sobre todo que en nuestra población muy importante para nosotros, la primera infancia. Entonces hoy vamos a platicar un poquito relacionado a septiembre y todo lo que la cultura y la tradición trae consigo en el aprendizaje del amor por Guatemala, ¿verdad? Así que Sí, muy bien. vamos a hablar un poquito de eso. Licenciado, ¿qué importancia tiene que los niños vivan nuestras tradiciones desde la primera infancia? Mantener una mente estática es caer en la monotonía. Por lo tanto, hay que crear, innovar y estar uno al cuidado de los cambios. Pero los cambios desde la infancia van a depender mucho de la orientación inicial en casa. Y posteriormente los centros educativos juegan un papel muy importante en la formación inicial del presente y del pasado y no olvidar el futuro, la innovación. Es importante mantener cuidado de la esponjita. La esponjita es aquel niño, la niña que va a asimilar desde sus primeros días de vida hasta sus 18 años. Son etapas que ellos viven en la formación en casa. Entonces depende del valor de los recursos disponibles de los padres de familia que estén
dispuestos y predispuestos a poder darle momentos iniciales a sus hijos para que ellos sean formados con buenas costumbres, amar a su patria, amar a su familia y amar especialmente a quien está formando en un centro educativo. Pero definitivamente que ese amor por la patria tiene mucho que ver con el amor que tiene también el propio guía, ¿verdad? En nuestro caso, las guías Montessori, las educadoras. Si ellas aman al país, van a trasladar ese amor y ese fervor por Guatemala, ¿verdad? El papel del educador en el sentido del traslado de la cultura y las tradiciones. Sí, yo siempre he creído que el maestro que cada día lee menos es menos maestro. Significa que si yo estoy enseñando métodos, técnicas, dinámicas y un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en este caso en métodos Montessori, yo los tengo que transmitir, pero primero yo los tengo que vivir para transmitir ese amor hacia la cultura, hacia quienes debemos. Yo siempre he creído que el papel muy importante del maestro es único, porque no hay cualquier profesional académico, científico y con muchos conocimientos si no ha sido formado por un maestro, por una maestra. Yo siempre he creído que pues el factor importante para el desarrollo del futuro de una nación o de una ciudad o de una colonia o de un establecimiento educativo es precisamente la cobertura de la educación inicial, esos bebitos que desde su proceso de esponjitas absorben todo lo que miran, lo que escuchan y lo que el maestro les enseña. El error en la mala práctica de un médico es echar a perder una vida. Ujú. El error en la mala práctica de un diputado es echar a perder un gobierno. Pero el error en la mala práctica de un maestro, una maestra que enseña inicialmente es echar a perder a una generación de niños. Quiere decir que no se vale equivocarse. Si se equivoca uno en la práctica cuando está estudiando el magisterio o la educación especial, ahí es donde nos debemos de equivocar, porque ya estando frente a esos niñitos no nos podemos equivocar. Qué importante lo que usted menciona, el que seamos conscientes que estamos en la formación de una nueva generación, ¿verdad? Entonces al final tenemos que ser muy conscientes sobre ese papel tan importante que tenemos como guías Montessori, ¿verdad? Como educadoras de los niños de primera infancia. Algo que habla mucho en la política pública de primera infancia es que la primera infancia sí importa, ¿verdad? Y entonces establecer que si nosotros partimos de poder trasladar toda este amor y esta cultura a Guatemala, desde los primeros años de vida vamos a formar ciudadanos que verdaderamente amen a su país, ¿verdad? Sí, yo he pensado siempre que ha valido mucho el que el padre de familia se interese a que a corta edad su hijo sea parte de la formación inicial de su conocimiento. Siempre ha importado. Sin embargo, nos circunscribimos en que muchos padres de familia no le toman el interés a la etapa inicial, de decir, que dijéramos 2, 3 años. Quizás voy a usar el yoyismo, casi que no uso el yoyismo, pero en esta oportunidad, porque viene el caso, es que con mi esposa y mi persona, inscribimos a nuestros hijos a los 3 años. Y ellos son activos, proactivos, dinámicos, participativos, no son muy reservados, tienen sus habilidades de destreza y dominio, pero es porque desde 3 años entonces nos interesamos para que ellos vayan a la educación privada o pública, no importa cuál sea,
pero es importante. Pero, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que al niño se le inscribe a una corta edad y el papá lo vaya a dejar el primer día o la mamá lo va a dejar el primer día y el niño le hace berrinche. Ujú. Y llora el niño, llora el papá, llora la mamá. Y una maestra me decía, porque pues yo lo viví, porque mi hijo se me escondía en el sillón de atrás de mi vehículo Para no salir. para no salir. Pero lloraba y mi suegra decía, ven, ven mi amor, ven, te vas a ir con la maestra. Y no lo hacíamos salir. Pero en una de esas se descuidó, lo agarramos y mi suegra pues, lo cobijó y lo abrazó y ella llorando y él llorando. Y dijo, bueno, pues mañana te voy a traer. Y cuando yo, una maestra que nos lo íbamos a llevar, dijo, démelo señora, démelo, que se quede de una vez, porque el día de mañana también le va a hacer lo mismo, y el otro día también lo mismo, le hace al próximo año, y el niño entonces Sí. como que hay que acompañarlo en sus sentimientos, ¿verdad? Ujú. Que son tan dóciles y uno también ahí tiene que poner corazón muy, muy dócil Sí, para como tener convivir y ese, sentir lo que él está sí, viviendo en ese con momento, ¿verdad? empatía. Era más que mi suegro le decía, bueno, mira, pues él se llama Jordi. Ujú. Y le decía, no Jordi, aquí me voy a quedar en la puerta, aquí te voy a esperar. Va, pero mamita me espera. Sí, aquí te espero, pero me espera, mamita. Sí, el primer día se superó. Ya el Ujú. segundo día también lo quería hacer, pero ya fue con menos dificultad. ¿Va? Entonces me decía la maestra, si uno le permite un día, 2 días, 3 días, ya no lo logra uno dominar para ese año. Hay que esperar el siguiente y el siguiente año lo mismo le va a hacer en la vida así un poco difícil, como resistencia Sí. a que él se quede pues en las aulas iniciales. Pero es un venir y ir y venir, pero creo que se deben de encontrar sentimientos a que nosotros tenemos dentro de nosotros un niño que llevamos dentro de nosotros. Y no importa qué edad tengamos, pero hay que entonces ser nuevamente un niño para poder entenderlos a ellos ese momento que quizás tal vez nosotros no lo vivimos, ¿verdad? Porque a mi edad, pues era difícil que nos llevaran a las aulas iniciales de que 2 años, 3 años, no, casi que no habían centros educativos. Mientras que ahora hay una facilidad, ¿verdad? Pues en cada esquina hay un centro educativo, tanto público como privado, y se interesan en esa formación inicial de los niños, pues llamados esponjitas. Correcto. Y mire qué bonita la experiencia que nos ha comentado, porque creo que esa es la preocupación de muchas madres y padres, ¿verdad? Al dejar, al confiar a sus hijos en una institución, considerándolos tan pequeñitos, pero en realidad sí se ve mucho beneficio en que los niños acudan a los centros educativos, sobre todo nosotros promovemos que vengan aquí a Red Montessori, Sí, ¿verdad? A ser parte de este gran proyecto con el método Montessori, y lo que usted dice, ¿verdad? La importancia del acompañamiento en ese proceso de adaptación. Porque para algunos niños va a ser muy sencillo como dejar a la familia e irse motivado a estudiar, pero a otros están mucho más apegados a sus figuras de amor, a su mamá, su sí, papá, su abuelita en el caso que usted sí. mencionaba. Entonces sí necesitan como el acompañamiento del centro educativo para poder pasar esa etapa con éxito, ¿verdad? Porque al final de eso se trata, como usted dice, no es de, ay, pobrecito, llora, me lo llevo de regreso, porque Más o entonces menos, sí. no estamos avanzando, ¿verdad? Pero ante esto de que comentábamos del acompañamiento que hacemos como educadores y demás, eh, ¿cómo sería entonces el acompañamiento que hacen las familias en el sentido de trasladar este sentido de pertinencia cultural y de amor por el país? ¿Cuál sería el papel de las familias de los niños de la primera infancia? Sí, bueno, pues antes de darle respuesta a la licenciada Jessica, pues le diría a los padres de familia
que a través del Ministerio de Educación al cual yo represento les envío un cordial saludo. Y la mejor decisión que usted, padre de familia, podría tener es inscribir a sus bebitos en este establecimiento de mucho prestigio. Es un proceso de enseñanza, aprendizaje con metodología activa, proactiva, dinámica y participativa, en donde el niño es el protagonista de su propio autoaprendizaje. Él mismo va a decidir qué hacer, qué leer, qué escribir, qué llevar dentro de ese proceso. En algunos momentos, licenciada Jessica, he estado en centros educativos en el que me han llamado la atención de que niños de párvulos dirigen el acto, dan palabras de bienvenida, dan mensajes alusivos al acto, ellos mismos declaman, ellos mismos bailan y ellos mismos hacen una comparación de una dinámica que les favorece a ellos en un momento dado para que ellos sean quienes en ellos nace el amor a ser el día de mañana líderes, un coaching que en muy pocos momentos hay un autoaprendizaje que el niño elige qué va a hacer. Entonces yo diría que el proceso de la enseñanza-aprendizaje consiste en que si el padre de familia tiene conocimiento de lo que es la educación, lo que es la importancia de que enviar a sus hijos, lo enviará. Pero en nuestra Guatemala tenemos una población que se resiste a enviar a los niños tanto a los centros educativos privados como públicos. Entonces, diría yo de que debemos de también de hacerle llegar el mensaje primeramente al padre de familia, ¿va? Por ejemplo, la educación no cambia el mundo, sino que debe de cambiar a la persona que va a cambiar el mundo. Entonces, diría una primicia sería que llevarle el mensaje al padre, convencerlo, persuadirlo y que él esté entonces al tanto de lo que son estos métodos muy, muy importantes en Guatemala, que ustedes son uno de los establecimientos que pone en práctica la realidad desde el inicio de que el niño debe de ser el mismo para que el día de mañana su formación vaya a ser que él mismo se va a proyectar al amor a su patria, que Guatemala va a ser de tercero, Guatemala de segundo y Guatemala de primero. Es decir, ser nacionalista. Miramos en las escuelas y colegios en este mes, andan con sus banderas, andan como que interpretando en los actos cívicos el himno nacional con mucho respeto, que todavía existe ese amor a la patria de Guatemala, el respeto, ¿verdad? Los símbolos patrios, y especialmente nosotros somos testigos de esos 204 años de la emancipación política de nuestra Guatemala. Que siendo adultos nosotros amamos a nuestra patria. Qué bonito todo lo que usted menciona. Creo que efectivamente, si nosotros como los que estamos vinculados a la educación sabemos todo esto, podemos trasladar mejor el mensaje hacia las nuevas generaciones, ¿verdad? Y licenciado, usted me mencionaba de que ha visto en los centros educativos que los niños dirigen los actos cívicos y demás, y de verdad que esa es la idea, que los niños sean independientes y tengan sus propios logros al nivel del desarrollo de su edad. Entonces, qué bonito escuchar esas experiencias. Me gustaría que me comentara cuáles cree usted que podrían ser algunas prácticas que las familias o al final los que estamos inmersos en educación podríamos aprovechar para fomentar en los niños ese amor por Guatemala. ¿Qué prácticas en su experiencia? Sí, yo diría que hay que poner en práctica los términos que se llaman CRA. Son Centros de Recursos Audiovisuales,
que uno lo debe de llevar dentro de sí, ¿verdad? Ser amar un símbolo, interpretar el himno nacional, que hoy en día no hay ni primero ni segundo lugares de los himnos, sino que se ha establecido a nivel mundial que todos los himnos son bellos. Y nuestro Correcto. himno Guatemala, pues es uno de los himnos más bellos. Entonces, como que inculcarle al niño esos grandes valores cívicos. Es decir, como quien dice, si estamos escuchando la marimba, pues aprendamos a respetar. Porque si nosotros no nos apropiamos a que nos identifiquemos con nuestros símbolos patrios y con todo lo que es así el folclore de las celebridades, entonces en los otros países vecinos van a decir, no, ese instrumento autóctono Ujú. es de nosotros, Que de hecho no sí es de pasa, sí, ¿no? porque en el caso, Sí. sí, en el caso, por ejemplo, yo me recuerdo que antes en la experiencia que llevo de 45 años de estar en el Ministerio de Educación y ahora que soy supervisor hace 35 años, yo les decía a ellos, ¿en qué momento voy a volver a vivir un acto del Día de la Madre, de aniversario del Día del Maestro, del día de cualquier símbolo patrio, en donde haya hilo, haya gusano, haya marimba al fondo, que nos conviden a un tamal Qué rico. ya sea con chocolate o Con café, aceite. Claro. Es- que existía, ¿va? Entre el padre interactuaba con el alumno, uno respetaba mucho al maestro y ahora se ha perdido mucho, diría yo, de esos valores prácticos, porque lamentablemente, pues ya no existen. Me decía mi compañero supervisor, me decía, te invito a que vayamos a un lugar que se llama Los Miscos, de Ujú. ahí de Palencia. Y ahí vas a ver que todavía se viven esos momentos donde pues hay un escenario en alto, hay un maestro que lo dirige, llama a cada uno de los maestros para que tengan su participación, ya sea que baile, que declame, que dé un mensaje cívico, que hable de las tradiciones de su municipio y después convivir, ¿verdad? Con refrigerio, que antes era la moda, era la tradición. Ujú. Ahora ya Ahora es difícil. Yo siempre he inculcado y les digo, mire, no perdamos las tradiciones, como por ejemplo celebrar el Día de la Bandera, el Día de la Marimba, respetar pues, el Día de Tecumán, nuestro himno nacional. Ya, ya no hay que tomarle, diría, sin sabor a esas actividades, al contrario, que no se pierdan, decía. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces en algunos centros educativos? Programan un día de kermés, Ujú. le llaman el Día de la Familia, y ahí pues, hay una celebridad, hay una comunicación, el padre de familia lleva pues alimentos, él los mismos los va a sufragar y él mismo los va a comprar. Entonces, como que se ha perdido bastante, diría, esos valores y hay que rescatarlos. Y yo creo que en la etapa inicial hay que enseñarles que a ellos amen a su patria, amen a nuestro himno nacional, a la bandera, a sus maestros y a todos los que van a convivir. Creo que es una etapa en la cual si nos ponemos en sintonía todos, lo podemos como que Lograr. rescatar, ¿verdad? Excelente, creo que es una muy bonita, es un bonito llamado para que volvamos a nuestras tradiciones. Yo también he pensado, bueno, en Red Montessori nosotros pensamos que uno no puede amar lo que no conoce, Sí, sí, ¿verdad? sí. Al final tiene que haber un proceso en el que yo conozca las maravillas de mi país
Como padres de familia también podríamos hacer actividades en donde yo le hablo a mi niño de una tradición específica, vayamos a la feria de este pueblo, de este municipio, que vayamos a conocer la comida típica, mucho mejor si puedo degustarla o prepararla, degustarla y demás, que es una forma de trasladar toda experiencia cultural. Entonces, de esta forma yo puedo vivir, como lo dicen las metodologías activas, que la experiencia de aprendizaje tiene que pasar a través de los sentidos, que es tan importante. Entonces, que yo sepa que existe un tamal, pero que lo deguste y que sepa todos los ingredientes que hay, ¿verdad? Y tal cual como una actividad Montessori, poder hacerla junto con el niño, ¿verdad? Que sería tan enriquecedor y que luego juntos degustemos de las tostadas, de los rellenitos, de los chuchitos y en fin, de todas las riquezas en gastronomía que nosotros tenemos, además de todos los lugares turísticos que tiene Guatemala, que es una belleza de verdad. Y si nosotros tenemos la posibilidad de no solo verla en fotos, sino que de visitarlo Sí, también, ¿cuánto aprendizaje puede haber en un niño en la primera infancia? Tener esa imagen de que en mi país existen tantas bellezas que al final eso es lo que importa, que podamos conocer al país, apreciarlo y amar. Y al final, si no está en nuestras posibilidades acudir a todos los lugares, pues saber que existen y que puede haber un plan para poder ir de visita a ese lugar alguna vez, ¿verdad? Pues creo que a partir del conocimiento de la riqueza del país podríamos nosotros también inculcar ese amor por Guatemala, ¿verdad? sí. Yo recuerdo que oía hablar a mis maestros. eh, yo me gradué en el glorioso, populoso, hermoso, prestigioso, muy costoso y muy ponderado y jamás será olvidado Instituto Mito Rafael Akeche. Ahí me gradué a gran honra de maestro y siempre hablo Ok. de mi Akeche. Pero yo oía hablar los maestros, porque yo me acercaba mucho a ellos a la hora del recreo, le decía, profe, mire, ¿será que puedo estar aquí con usted? Había Teletor por mi apellido, ¿verdad? Me llamaban por mi apellido, entonces sí, decía, miren compañeros, aquí va a estar con nosotros Teletor, él está en quinto magisterio y pues quiere escuchar nuestras pláticas. Pero oía a un maestro que decía, hay que soñar, los sueños se hacen realidad. Ujú. Y yo soñaba con conocer Andalucía. Decía, me gusta Andalucía, yo quiero ir a esos lugares donde se escribió El Quijote de la Mancha, ver esos molinos de viento, ver esas extensiones de territorios, ¿verdad? Donde se mira allá la lejanía, se mira pues los vientos, los molinos de viento. Y que si en una de esas oportunidades, el ministro de ese entonces, que era el doctor Taiko Yoy, me mandó a decir, mira, Teletor, ¿será que te gustaría ir a especializarte como supervisor educativo a España? Ah, pues claro, sí, me gusta mucho el estudio y me gusta conocer otros lugares. Bueno, entonces me envió con una beca financiada por la OIE, por la Universidad de Complutense, por el Ministerio de Cultura de España y el Ministerio de Educación de Guatemala. Fue una beca muy difícil en donde yo logré 2 posgrados ahí en Madrid, España. Y pues estando ya de viaje hacia Madrid, tuve la oportunidad de ir a conocer Andalucía y Ay, me cumplió su circunscribí, y sueño. por eso les decía que las prácticas del maestro, que Ujú. uno, si es niño, es joven, es adulto, le transmite ese deseo de la superación y que uno puede lograr sus sueños. Y bueno, pues me instalé en los hoteles donde nos hospedaron, pero en uno de los tantos momentos del sábado y domingo, porque allá se estudia o se trabaja de lunes a viernes, y después todo el mundo anda, nadie se queda en su casa.
Por eso es de que España tiene, es decir, los jóvenes no quieren casarse. Yo decía, pero ¿por qué no se quieren casar? Es porque si al momento de casarse ya no tienen esa libertad de salir a pasear, a conocer, ¿verdad? Porque España es uno de los países ricos en cultura, en extensión territorial y todos los lugares donde uno va es bellísimo. Ya lo decía Miguel Ángel Asturias, que vivió ahí en Madrid, ahí murió nuestro premio Nobel guatemalteco, decía, realmente Madrid es un territorio eh, que es inolvidable, que es fascinante, que es hermoso, y su cultura y su tradición es que todas las personas conocen de la cultura en todos los países. Pero yendo de aquí de Madrid a, a Sevilla, eh, estoy hablando de 1999, y el chofer comenzó a hablar de la cultura. No sé cómo salió Guatemala, ¿no? Y Sí, comenzó a narrar departamentos, sus tradiciones, sus costumbres. Y decía yo, pero él es español y ajá. sabe mucho ¿Y de por qué nuestra sabía cultura tanto del Guatemala. tema? Lo que pasa que el nivel de esos países es que les llama la atención a los personajes tan ilustres y que a través de Miguel Ángel Asturias ellos se interesaron en Mm, conocer qué nuestra bella Guatemala. bonito. Entonces, sucede mucho con el joven que se va a otros Ujú. países, más típico, a los Estados Unidos, está unos cuantos años y regresa y quiere ir a conocer toda Guatemala. Y debe ser al revés, ¿va? Ah, Irse ya conociendo Guatemala y correcto. irse pues Las otras a bellezas conocer del otros mundo. países. Pero lo importante, en una oportunidad me llamó la atención una interpretación de Ricardo Arjona. Y él decía, me fui de Guatemala y volví a Guatemala y volví a encontrar al mismo público, que no cantan, no gritan, no se agarran pelos, no se emocionan y no. Vine a encontrar el mismo público. Y él decía, no, hay que vivir la música, yo los invito, los dirijo, y él comenzó a dar un avivamiento en ese escenario que ya se caía. Entonces, nuestra Guatemala, o nosotros no debemos de guardar el silencio, porque Ujú. una cultura del silencio nos hace como que no queremos expresar, y contar, y narrar, y no, sino que en el lugar donde estamos, hablar de los lugares donde trabajamos muy bien, donde estudiamos, hablemos de ellos bien, y donde los niños deben de formarse a través de métodos como los que ustedes pues practican. Yo diría que es una gran oportunidad que tiene el padre de familia, porque no en todos los centros educativos enseñan los métodos Montessori. Entonces, le decía en el saludo que le di a los padres de familia, la mejor decisión que un padre de familia debe tomar o debe de participar es el centro que ustedes pues, le ponen al descubierto a los padres de familia para que sus niños sean transformados desde una edad inicial, que sean activos, proactivos, dinámicos, participativos, y que en un momento ellos se sientan pues formados por estos métodos muy importantes que ustedes tienen. Gracias, licenciada. La verdad que sus palabras nos motivan mucho para continuar en este caminar de transformar Guatemala a través de la educación, dando experiencias diferentes de aprendizaje, a través de la experiencia, de la vivencia, de este conocimiento. Entonces, usted mencionaba dentro de lo que nos estaba narrando, dos personajes importantes y reconocibles en el país. Mencionaba a Miguel Ángel Sí, Asturias y sí, Ricardo Arbón, que al final están en las ramas artísticas. Entonces,
con el tema que tenemos aquí en el momento Montessori, creo que eso también es muy importante de resaltar, que para que un niño pueda soñar, pueda también ver que existen personajes dentro de su propio país a los cuales él puede aspirar a ser, ¿verdad? O cuales puede admirar, porque es cierto, el talento está regado en todo el mundo, pero dentro de nuestro país también hay gente que ha hecho cosas muy valiosas. Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Tenemos otros expositores en la pintura, en la música, todas las piezas de marimba, ¿verdad? Y si nos vamos al tiempo contemporáneo, pues ya vemos el rock nacional, en fin, hay tantas cosas que podríamos indagar en las artes, en los deportes, ¿verdad? Los deportistas guatemaltecos que han destacado en las Olimpiadas, en el fútbol, ¿verdad? Que es como el deporte más popular, pero que al final hay muchas otras disciplinas donde también podemos admirar personas que han llevado una disciplina bastante buena para poder alcanzar sus metas. Entonces, todo esto también podemos, con estas prácticas del acercarle a los personajes, a los niños, a las personalidades, podemos también inculcarles ese aspirar a un mejor futuro, a que al final hay guatemaltecos que también están haciendo muchas cosas buenas y que yo quiero ser un guatemalteco de esos guatemaltecos que están haciendo todo eso brillar. Sí, a veces va a depender mucho del maestro que está frente a los niños. En una oportunidad vino un niño, le decía, señor, Miss, yo quiero ser una persona muy importante el día de mañana. Y vino la Miss, la maestra, le dijo, vas a llegar a ser una persona muy importante. No, tú no estás preparado para eso y nunca lo vas a lograr. Vino el niño, se fue desmoralizado, desmotivado y decepcionado. Al día siguiente se encontró con otra maestra y le dijo, Miss, yo quiero ser una persona muy importante. Y la maestra le dijo, sí, mi amor, tú vas a llegar a ser una persona muy importante. Entonces va a depender de la persona quien está en su propia formación. Por eso al inicio les decía, va, que el trabajo de la mujer, por muy pequeño que éste sea, se vuelve liberador y animador ante un mundo que busca su plenitud. Ustedes, las maestras o las que están con los niños, tienen la mayor oportunidad de poder formar a esos niños de su etapa inicial. Uno de hombre como que sí es más áspero, es un poquito, no como ustedes que agarran y lo tratan de una forma tan especial, ¿verdad? Pero esta maestra es una maestra fracasada, resentida, porque no quiere que el niño se desarrolle, no quiere que el niño supere, no quiere que el niño... Yo me recuerdo que en mi niñez no la disfruté tanto como un niño que debe de gozar su vida infantil. Porque yo a la edad de 6 7 años yo vendía frutas en el mercado, vendía chicles, lustraba, vendía la prensa y era un niño chispudo. Y todavía sigo siendo chispudo. Pero la chispa a mí me generó una superación y en la fuente de la prosperidad yo siempre he creído que es la educación. Que Dios le da esa gran oportunidad a uno que a través de la educación uno llegue a ser un gran personaje. Pero para ayudar, para orientar y para hacer que ellos, si están pues acomplejados a que no, la universidad no los acepta o que no van a poderse graduar de una carrera, no. Al contrario, que nosotros seamos formadores de formadores y que las personas que estén a nuestro alcance a través de nuestra experiencia, ellos puedan lograrlo también. Bueno, de todo lo que yo pude haber sufrido como un niño, ¿quién iba a creer que alguien que estaba en los mercados, que estaba mostrando que yo soy zapatero,
dejé los zapatos de hacerlo alrededor de unos 50 años. Pero la zapatería y el ser chispudo me dio la oportunidad de aventurarme hacia muchos que son tímidos, reservados, Sí, callados. claro. Y yo dije, no, es que yo no puedo ser así. Entonces busqué mi oportunidad del estudio, la aproveché y pues le debo mucho a mis grandes maestros, especialmente a estos maestros de la Quiche que me dieron la oportunidad de estar en la sala de maestros escuchando esas grandes pláticas cuando finalizaba el ciclo escolar, que iban a viajar a Dubái, que otros iban a, que otros se iban a Roma, que otros oh, y que compraban su vehículo, que tenían una mansión. Y yo decía, pero ¿y por qué yo no lo voy a tener? Ujú. Y gracias a Dios, Dios me ha bendecido bastante, bastante. Y muestra de ello de que yo testifico que en mí sí está el verdadero desarrollo profesional. Pero todo fue a la formación inicial que me dieron mis papás. Si ellos sin saber leer y escribir desearon en mi persona que yo fuera una persona culta, al cual me podía proyectar y ayudar y orientar a quien así lo necesita. Y ese es mi deber y mi obligación, y por eso soy un servidor público a gran honra. Ay, licenciado, ¿verdad que qué bonita? Que gracias por compartirnos estas experiencias que usted ha tenido, porque de verdad que nos inspiran a tener sueños, a luchar por ellos y sobre todo alcanzarlos, ¿verdad? Y sentirnos dichosos de alcanzar esas metas. Entonces, eso es lo que queremos para nuestros niños, de verdad, eso es lo que queremos, que sueñen y que al final lleguen a ser excelentes ciudadanos, ¿verdad? Porque al final eso nos hace también el amor por Guatemala, querer ser mejores para el país y no solamente para Guatemala, sino que ser ciudadanos del mundo, tal como usted dice, esos sueños de viajar, de ir a otras partes y poder empatizar con los proyectos en los que estemos en cualquier lugar, ¿verdad? Y eso sí, usted tiene toda la razón, tiene mucho que ver la educación inicial. Yo escuché alguna vez alguna reflexión que mencionaban que todo lo que uno podía aprender de importante y para Sí, poder funcionar en la sí, sociedad, lo aprende uno en la educación inicial y preprimaria. El esperar el turno, ¿verdad? El pedir disculpas, el utilizar palabras de agradecimiento, el poder, tener buenas costumbres, en fin, al final, todas estas cosas tan básicas que cuando vamos en el tráfico hay personas que no hacen la fila, eso lo tuve que aprender en la educación, sí, ¿verdad? sí, es Entonces, cierto. tantas cosas que al final sí son muy valiosas dentro de lo que podamos formar en la educación inicial. Ahora quería preguntarle, licenciado, ¿cómo imagina usted la educación en Guatemala, especialmente para los niños pequeños, si miramos de aquí al futuro? Sí, yo he pensado siempre que debemos de olvidar el pasado, vivir el presente y no descuidar el futuro. Es decir, hay que pensar en el más allá. ¿Qué voy a hacer yo en el día de hoy? Que me preocupe a mí mi futuro. Yo, pues, en la experiencia del estudio, del trabajo, eh, fui maestro taxi, que ahora es un maestro Uber, que está en la mañana, en la tarde, en la noche, el sábado y En domingo. diferentes jornadas. Pero desde hace 35 años que yo ingresé al Estado, dejé de ser maestro taxi. Y ahora solo me dedico a la enseñanza superior, a nivel universitario, 35 años, ser docente a gran honra. Y creo que el futuro hay que uno individualizarse, porque si mis amigos que me acompañan y qué hacer diario no quieren superarse, yo no puedo ser igual a ellos, sino que yo tengo que buscar. eh, Siempre me he preguntado, licenciada Jessie, ¿para quién es el futuro? ¿Para quien lo desea? ¿Para quien lo busca o para quien esté preparado?
decía una maestra, bueno, para que lo desea. Y tú le decías a otra alumna, pues para que lo busque. Y yo le decía, ninguna de las dos. Hoy en día la superación a los trabajos y a la preparación, ascensos y regalos y donaciones y todo lo que así le pueda dar la educación es para quien esté preparado. Porque a mí me puede gustar, yo lo busco, pero si no estoy preparado, Claro. ¿cuál es el perfil hoy en día? Saber 3 idiomas, Ujú. conocer todas las herramientas de la tecnología y es más, ¿verdad? Pues a mí me ha impresionado mucho pues el licenciado Azurdia. Es una persona que en el Ministerio de Educación nosotros lo respetamos, lo admiramos. Él ha estado colaborando con nosotros en proyectar pues pláticas de desarrollo profesional en campañas de orientación vocacional. Pero si nosotros venimos, si nos vamos a circunscribir con una visión de futuro, porque eso tiene que nacer en nosotros. Yo me voy a independizar, voy a tomar mis propias decisiones, porque si dentro de mi familia no hay nadie que tenga el deseo, no significa que yo no voy a tener el deseo, ¿no? Pero siempre es importante tener a alguien que pueda ser ejemplo para uno. Yo tengo un programa que ahorita hace pues, unos tantos años, pues le llamé desarrollo profesional. Y bueno, pues ahí les digo, yo en mi vida sí he comprobado el verdadero desarrollo profesional. Porque no me quedé solo como un maestro, no me quedé solo con un profesorado, no me quedé solo con una licenciatura, no me quedé solo con una maestría, no me quedé con solo un doctorado, sino que aspiré a más. Pero me tuve que individualizar, apartarme de los que realmente me rodean, porque ese es contagioso. Ujú. Porque si el joven está con personas de éxito, va a ser exitoso. Claro. Si hay una persona que está rodeado de personas que son fracasadas, va a ser fracasado. Entonces uno debe de tomar el impulso a costa de que hayan burlas, haya pues algunos contagios de resistencia que tú no podés, no te da la maceta, no servir pero ni para pescar, porque en vez de tirar el anzuelo, tiras la vara y muchas cosas que le dicen a uno detrás Para de sus espaldas. desmotivar. Sí. Entonces todas esas situaciones hay que sobrepasarlas. Entonces al niño hay que llevarlo a que uno está como ejemplo, no equivocarse en la vida. Hoy en día, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, ahorita están las convocatorias Sí. para todos los maestros que así quieran optar una plaza en el Ministerio de Educación. Pero yo me aventuraría a decir que debería de crearse también la entrevista, no solo los créditos académicos, porque en una entrevista yo voy a conocer a un maestro que sí verdaderamente tiene valores en educación, el respeto, la dedicación, el esfuerzo, su hoja de vida, de cómo está su hogar, porque en una oportunidad había una pues, plaza en el Ministerio Público y ponían un perfil, ¿ya? Bueno, ser licenciados, abogados, tener maestrías, doctorados en el área de derecho. Pero llegó un personaje que fue graduado en todas las universidades del mundo y dentro de una de ellas la Ujú. Universidad de Harvard. Y dijeron, bueno, pues elijamos a él porque tiene el perfil Toda que esta estamos buscando. trayectoria. Ujú. Pero fue uno de los personajes que dejó una ripidia al Ministerio Público. Quiere decir de que no son los grados académicos, sino que van combinados con los valores. En psicología hay una pregunta que es muy tentadora. Él le dice, ¿usted vive con su esposa? ¿Vive con sus hijos?
Tal vez él sacó 100 en matemática, en cultura general, en redacción, en todo lo que son los créditos, pero si no administra su hogar, ¿cómo va a ir a administrar un centro tan muy Una limitado? institución, Valores, correcto. valores. Entonces, nuestra educación tendría que crearse en el futuro, ¿verdad? Estamos hablando de mañana, en que los candidatos deben de pasar con todos los procesos que hay ahorita, pero para que se le dé o se le termine, que se le dé el nombramiento, tendría que pasar por un experto especialista en esos temas de valores, ¿ya? Correcto. Porque ese es algo muy importante, Que le ¿verdad? daría como Sí. ese plus, Hay ¿verdad? una anécdota muy importante así en términos de administración de empresa, ¿va? El candidato hizo un buen examen numérico, cultura general, de redacción y otros más. Pero le decían entonces al candidato, le decía, si usted va a ser invitado a una ceremonia en donde está el aniversario de la empresa, te lo invita como gerente general, te tiene que estar. ¿En qué momento daría el mensaje usted? ¿Al inicio, en medio o al final? Ah, pues yo lo doy al final, para que todos estén animados. Ese trabajo no se lo da, porque él va a necesitar de algún aliciente, una bebida alcohólica para animar hasta en inglés, francés y viene y va a motivar a todos, ¿verdad? Entonces, el trabajo no se lo da. Otra candidata le decía, si usted está en su escritorio ejecutivo, suena el teléfono, usted inmediatamente corre a atender el teléfono, sí, aló, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿con quién desea hablar? O usted deja sonar una, dos, tres veces el teléfono. O quizás tal vez un poquito más si va a tomar el teléfono. Yo vengo y suena y ya agarro, sí, aló, bueno, sí, con quién quiere hablar? Ese trabajo no se lo dan porque ella va a estar prendida siempre en el teléfono. Como dice aquel aforismo, ¿verdad? El teléfono se hizo para cortar distancias, no para alargar conversaciones. Entonces son suspicacias, ¿verdad? Son Sí, técnicas, métodos o requisitos de poder para conocer contratar, un poco para más cómo contratar, la sí. persona piensa. Entonces, así mismo debe de ser uno del maestro, ¿verdad? Pero Que mire qué tenga importante lo que vocación. está diciendo, porque usted mencionaba también lo de la formación académica, que sí, de verdad que nos da muchas oportunidades, de Sí, verdad, nos sí, abre puertas, pero no es lo único en lo que debemos de no, darnos yo digo que cuenta, no. porque va muy entrelazado con la formación en las habilidades blandas que le llaman ahora, ¿verdad? En toda Sí, esta forma en la que yo puedo conectar con otros, cómo puedo ser empático con los demás, que me forme en ser un buen líder, ¿verdad? Y que al final lo que mencionábamos, esa educación en valores, que es lo que nuestro país también necesita mucho. También usted mencionaba esto de las tecnologías y al sí, final sería bonito también preguntarnos cómo podemos nosotros inculcar siempre todas estas tradiciones, estas costumbres y el amor por Guatemala eh, con esto de la tecnología también, ¿verdad? Porque al final no tenemos que verla como un enemigo, sino que como un amigo para que podamos siempre llegar de otra manera en el aprendizaje de nuestros niños, aunque en Red Montessori es un recurso, más no es de sí. vital importancia, porque para nosotros un recurso muy importante es la guía Montessori y al final todo el programa que conlleva el aprendizaje Montessori. La tecnología la vemos como un recurso, pero no es lo único, ¿verdad? Como en otros establecimientos que hasta ya dejaron los materiales y ahora utilizan como la tablet como el único instrumento para poder aprender. Sin embargo, no es así. Creo que todos los extremos siempre nos van a llevar a situaciones donde no conviene tanto para la educación, ¿verdad? Sí, a todo nivel, pues en el futuro
hay ciertos peligros en el proceso de la enseñanza de que si un maestro va a ser desplazado o no. Ujú. Por ejemplo, en la etapa inicial o primaria o cualquier nivel, uno de los problemas en todo el mundo es la matemática y comunicación de lenguaje. Pero el maestro, que muchas veces es magna cum laude plus ultra, que él enseña y se va hasta lo último de la ciencia, pero él está enseñando para él. Y lo que reclaman los alumnos y el padre de familia es que él les enseñe la matemática y la puedan aprender. Entonces ahora en el mundo he visto ciertos cassettes que ahora los padres de familia reclaman, se quejan, denuncias o quizás inconformidades a los directores y le dicen, miren, cámbienos el maestro de matemática. No le entienden. ¿Y qué pueden hacer ustedes ahora entonces? Ahora entonces están creando los robots, Ujú. el maestro virtual, que el robot viene y le enseñan el contenido que a través de la inteligencia artificial viene y lo absorbe y frente a la pantalla o a la par del niño le va a enseñar la matemática de lo que el maestro no pudo hacer que captara y aprendiera. Porque no es lo mismo evaluar que calificar. Correcto. Calificar viene, si 10 puntos tiene el problema, pero si eso viene el problema, pero el resultado está mal, pone 0. Ahí está calificado. Pero si viene el maestro y dice, bueno, todo el procedimiento está bien, solo el resultado estuvo mal, entonces de 10 le voy a poner 8. Ahí está evaluado. Ujú. Entonces, en esa época que quizás tal vez nosotros ya no la miremos, tal vez esté licenciada, tal vez sí porque usted está jovencita. Ay, gracias. Entonces, puede ser de que logre ver ese proceso donde el robot le va a enseñar al niño. Y el niño va a aprender Sí. porque al niño le interesa el ruido, el sonido, los efectos, las voces, las electrónicas y lo va a aprender tan fácil. Entonces, hoy en día lo que tiene que hacer el maestro es actualizarse. Por eso dice un aforismo, dice, quien no se actualiza, quien no se innova, quien no se renova, no tiene derecho a opinar. Ujú. Quiere decir de que nosotros cada día debemos de leer más, investigar más, actualizarnos más. Porque en otros países dicen que el maestro, esta palabra no creo que es desentonada. Contreras Vélez decía, no hay palabras buenas ni palabras malas, pero decía el maestro en algún momento, bueno, el alumno que no me aprende, entonces es porque es un alumno que necesita hasta 2, 3 veces poderle repetir, ¿verdad? Mientras que van a haber alumnos que son muy dotados y con solo una vez que escuchen pues, la enseñanza del maestro, lo aprende. Significa que nosotros nos tenemos que innovar, renovar, actualizarnos. Aunque Correcto. así nos cueste, pero ya la tecnología ya se vino a quedar con nosotros. Correcto. Y ahí sí que hay que aprender Entonces a, hay ciertas hay modalidades, que aprender. licenciada, como que hay que tener ciertos programas o planes de contingencia, por ejemplo, ¿va? A la edad de los niños que ustedes atienden, también hay que prepararlos para esos momentos en los cuales tal vez no pueden venir aquí a recibir las clases, pero programemos una clase virtual. Creo que con la metodología que ustedes utilizan, el niño se interesa más haciendo. El Sí, niño es eso. independiente, es Ujú. autodidacta, ¿va? Porque él mismo con su propia necesidad busca qué hacer y qué formar, qué escribir, qué leer. Esa es una autoeducación Sí. que se forma, que en nuestro medio guatemalteco son muy pocos los alumnos autodidactas.
Sí, y que al Pero final eso es lo que queremos, ¿verdad? Porque sabemos que no somos la inteligencia artificial para saber todas las cosas todos los conocimientos, pero sí podemos ser esos investigadores que nos interesa saber tanto que podemos llegar a ver hasta las fuentes de dónde viene eso que tanto me interesa, ¿verdad? Entonces lo que usted mencionaba, muy importante, la tecnología tiene que ir de la mano con la así educación para que sea un recurso y que al final podamos beneficiarnos de esto en nuestro proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y quería también preguntarle, ¿cuál es su opinión entre la alianza de la familia, el centro educativo y la supervisión en todo este fomentar del amor por Guatemala, en la educación en valores y demás? sí, yo diría que es importante que exista una trilogía, ¿va?, de combinaciones iniciadas por el maestro. Que el maestro logre integrar en esa dinámica de participación, de trabajo colaborativo, pues de una u otra manera hacer que el padre se acerque, Ujú. pero que el maestro convenza, persuada y que se enamore el padre de familia de la forma como él se expresa, como él narra, como él dice. Emocionarlos para que los padres de familia puedan integrarse. Yo siempre les he dicho a los directores, mire, cuando ustedes programen una reunión de padres de familia, si ustedes dicen a las 9, a las 9 empiece. Si un padre de familia está, comience con él, con el término. Se despide y los que van llegando un poquito atrasaditos van a decir, ya va a empezar la sesión, ¿para qué se van? No, si ya terminó. Entonces, ese es un principio de valores de responsabilidad y puntualidad. En Guatemala solo 3 son los puntuales. Si miramos a un extranjero, un alemán, un norteamericano, un español, son súper puntuales. Ujú. Y los extraterrestres, que miramos 3 de la mañana, están rondando en el cielo y aterrizan puntualmente. Y ustedes, en este programa, en este establecimiento, son los indicados a darnos el ejemplo. Eso es importante, ese valor, emocionar al padre de familia, integrarlo. Si hay que irlo a visitar, porque antes me recuerdo yo que en la carrera de magisterio nos enseñaban en quinto magisterio ir a visitar los hogares de los niños que fallecen A ver, o ¿por que qué me estaban voy a invitar? enfermos. Y sí, cuenta una anécdota real, de una niña que estando de 3 años en un centro educativo, se le salía a la maestra. Y la maestra, ¿cómo hacía para poderlo detener? Y la niña se iba. Y ellos fueron a ver a dónde se escondía y se iba al sanitario. Y el sanitario de esa escuelita hasta da gusto Ah, sí. refaccionar y comer ahí. A mí me fascina ir a esa escuelita porque todos los lugares, todos los ambientes lo hacen atractivo, lo hacen sentirse a uno bien. Entonces la niña se iba a sanitario. Y cuando llegaba la maestra y la directora conmigo, me dijeron, sabes que ya no podemos comer, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué pasa? Y me contaron, mire, vayan al hogar de esta niña y van a ver ustedes qué pasa con él. Y fueron, y les di el ejemplo, las invité a que escucharan y vieran una documental que se llama Una mancha de grasa. Es una documental bellísima, Ujú. en donde hay un escenario de la maestra que tiene a un establecimiento educativo privado y tiene todos los recursos, pero en la tarde va a una escuelita donde hace falta de todo. Ujú. Entonces la maestra no se circunscribía. En la tarde pensaba que estaba tratando con niños de
esté en una situación económica estable y no. Entonces le decía a la directora de la madre, vayan a la casa de la niña. Vayan sábado o domingo, yo les voy a reponer el día. Si van sábado, el lunes no vienen, sino que vienen hasta el martes. Él les recuperaba el día. Bueno, y fueron a ver. Es un asentamiento que la casa de la niña no tiene sanitario, es el barranco. Entonces hay ella está alguna emocionada y quería estar eso. solo en el parque. Ay, mi linda. Entonces, igual, el rincón o cada rincón de la institución debe ser acogedor, en donde el niño grite, que el niño corra, que el niño sonríe, que el niño esté a la par o a la distancia de su maestra y que sea uno solo. Entonces hay que buscar técnicas o métodos atractivos para que el padre a través, si no puede venir, que lo haga a través de un recorrido virtual, donde se le Qué muestre bonito. todos los escenarios, pero ante todo que el maestro emocione. Eso, muy importante. Por ejemplo, como yo les decía a las maestras de preprimaria, yo decía, mire, nosotros los supervisores varones no debemos de ser los indicados para dirigir un centro de culto, sino que debería ser una supervisora mujer. Pero la educación no se hizo solo para un sexo, ¿no? Entonces le decía, mire, pongan en prueba a una maestra, pónganla a la entrada de la escuela o del colegio y vienen 2 o 3 niños. Si la maestra es tibia, frívola, con la tumba cerrada, no expresa sentimientos y no saluda y no acoge al niño, esa maestra no podría depender y estar en un centro educativo como el de ustedes. Pero Claro. si viene la maestra, vienen 2, 3 niños, y viene y ella se les tira y se abraza y los besa y le dice tantas cosas, esa maestra es la que debe de estar con ustedes. Entonces, valores, pero valores que se viven, que se transmiten y que uno los haga vivenciales. No solo es la teoría, sino que aquí Montessori va a la práctica con la teoría. Pero uno de los, diría, de las facetas muy importantes es que el maestro debe de tener un corazón dócil y quizás podría tener hasta triple corazón. Aquellos niñitos que lloran y las lágrimas sean las recibe, sus moquitos y los trata con todo sentimiento. Y el papá, mire, le toca su corazón. Y dice, ama a mi hijo. ¿Ya? Porque si algo defiende el padre de familia es el territorio, que lo que le hacen a sus niños ella no lo permite, porque van a haber padres de familia que no regañan a sus hijos, que no les pegan a sus hijos, que no los tratan mal, y no va a permitir que en un centro educativo una maestra. Claro, no sería lo Entonces, diría yo que combinar a través de, bueno, el programa que ustedes tienen, creo que es uno de los más indicados en la era moderna, porque estamos transmitiendo y ellos en algún momento van a ser atraídos, como la introducción de un libro, que uno si me hace, yo sí, o en una película, ¿verdad? Que le pasan a un corto a uno y si uno, ¿verdad? Ya el otro día está en el cine. Claro. O usted es una telenovela que donde está el príncipe azul y agarra y emociona a su no voy a seguir viendo. Entonces lo mismo debería ser un centro en el cual ustedes tienen todos los recursos. Gracias. Y creo que podrían ustedes hasta darse el lujo el día de mañana a seleccionar, darse el lujo de seleccionar a sus niños, que pues no es para grandes cantidades, fíjense que son reducidos los niños, pero ahí no hay una gran cantidad, pero sí hay una gran calidad en el centro de ustedes.
Gracias, licenciada. Pues efectivamente lo que usted decía acerca de los espacios bonitos. En realidad la metodología Montessori apunta al hecho de que la armonía tiene que estar también en los espacios. Y como usted dice, que el niño se sienta a gusto de estar en un lugar armonioso para aprender. Entonces, sin duda alguna, cuando a uno le gusta un lugar, ahí quiere ir, ¿verdad? Ahí Sí, quiere permanecer y se siente tranquilo y se siente concentrado para poder hacerlo. Entonces, sí, es parte también de nuestra metodología el buscar los espacios para que los niños se sientan cómodos y que sea propicio para el aprendizaje. Entonces, lo que usted dice, la anécdota que usted contó, creo que va muy relacionado a que por eso a los niños les gusta tanto poder tomar decisiones en espacios que son diseñados para ellos. sí, yo bueno, diría que apunten ustedes como institución también, además del método Montessori, a la educación significativa, en el que el niño no regresa a su casa sin no haber dicho algo, sin Claro. no haber narrado algo. Ujú. Por ejemplo, tenemos una sesión y hay un padre que es bastante calladito, pero si se le da la oportunidad que él exprese y diga, ya, yo me sentí bien y yo quiero volver, entonces la educación significativa a ese nivel es que si el niño se le deja cantar, correr y decir y escuchársele, él es un niño que va a elegir y él va a exigir, porque en muchos centros educativos los niños están en esos centros educativos porque lo decide, no el padre de familia. Porque el padre, Sí, no, ahí déjame y yo quiero estar ahí. Y el padre con sus sentimientos dice, va, está bien, perra. Aunque no sea para él el gusto, pero lo que busca el padre de familia es que el niño esté, decir, en buenas condiciones, que se sienta bien, se sienta realizado y que vuelva a su casa contento, satisfecho de haber dicho algo, de haber dirigido algo, de haber decidido pues hacer una tarea inicial que él elija y que que le permita su libertad. explorar. Entonces creo Sí, que pues estas actividades que ustedes realizan deben de emocionar al padre y de seguro que así va a ser. y de seguro que sí sea, sí. En realidad, entonces podríamos decir que en estas primeras etapas los niños tienen y se les inculca este amor patrio, ¿verdad? Que es una edad muy oportuna para poder enamorarlos con su identidad cultural, con la belleza del país, con toda la diversidad étnica que tenemos. Y que entonces es un buen momento para poder hacerlo, tanto de parte de los educadores como de parte de los padres de familia, mencionando lo que decíamos al inicio, que la primera infancia sí importa y que es una etapa muy importante en la que podemos fomentar este compromiso cívico, este amor y estos sueños por el futuro de un país que Sí, seguramente vamos a cambiar que y mejorar. dice licenciada Jessica, dice que le cuento así una anécdota que pues de nuestro hijo, el más grande. Yo tengo tres hijos y uno se llama Anthony, otro Jordi y Deniso. Pero Jordi, el más grande, él, pues cuando yo estaba en mi sala de estudio o en mi oficina privada de mi casa, por estas fechas ponía el himno, la jura y la bandera y la granadera, porque quería tener el cassette o el CD o lo que fuera la herramienta para llevarlo al escenario de una escuela. Entonces, mi hijo le gustaba el himno nacional y lloraba si no se la ponía. Y yo ¿De tenía que llorar verdad? toda la noche. Llegó Exacto. a algún extremo que fuimos a un entierro. Ujú. Y bueno, pues habló el pastor y dio las palabras. Y cuando nos pusimos, nos dijo que nos pusiéramos de pie porque íbamos a hacer una oración. Y mi niño comenzó, Guatemala feliz, que tú sabes.
no era. Y dice mi esposa, no, no, y no, aquí no se canta eso. Esa es una. Y la otra anécdota que me recuerda a él, que él estudió en una escuelita en la zona 11, República de Haití, me recuerdo, una escuela muy bonita, y él lloraba cuando la selección perdía. De verdad. Y cuando nosotros lo llevábamos y le decía, ¿y por qué está llorando? Llore, porque la selección perdió. Ay, ¿Sí? Dios. Entonces, él lo expresaba, ¿verdad? Lindo, No muy solo el himno identificado nacional, sino que el con el deporte. deporte. Entonces, sí, hace a que él Correcto. escuchaba, que yo estaba en sala de estudio y pues tenía que oír, ¿verdad? Esas Y mire qué notas de bonito, nuestro porque himno lo nacional. trasladó tanto que hasta Sí, tenía esos entonces si sentimientos. nosotros le transmitimos como padre el civismo a nuestros hijos, ellos creo que no se apartarán de respeto de su patria. Correcto. Licenciado, aquí en Red Montessori nosotros creemos que la metodología Montessori fomenta respeto, paz y amor hacia el entorno, como hemos mencionado. ¿Cómo considera usted que estos enfoques pueden aportar a la educación de la identidad nacional? Bueno, sí es cierto al decir es que los enfoques tradicionales muchas veces nos acercaban más a la identidad de nuestros símbolos patrios. Hoy casi que no se miran casas en donde está la bandera. Son de 100 habrá uno. Pero antes todas las casas las adornaban. Inclusive nosotros los niños veníamos, íbamos a arrancarlas, pero era porque era la costumbre del juego. Pero yo diría que el enfoque que debe uno de transmitirle a las nuevas generaciones son los valores al respeto de nuestros símbolos patrios. Que lo amen, que amen. Pero ¿qué sucede en nuestro medio? Si hay una señorita, por ejemplo, cumple 15 años y le dicen, mira, invita a todos tus amigos y amigas, te voy a celebrar tus 15 años y te voy a poner la mejor marimba nacional de Guatemala. No ¿Qué? quiero. ¿Cómo vas a creer? ¿Por qué me vas a castigar? No. Por ejemplo, cuando hay una fiesta, el escenario, la pista, cuando está la marimba solo personas adultas y dos o tres. Ujú. Pero terminó la interpretación de marimba y viene una música de edad moderna de jóvenes, se llena el escenario y bailan hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ahí todo el mundo está divirtiendo. Entonces, es lo que decíamos, ¿verdad? Que antes se celebraban en las escuelas con mucho fervor patrio y cívico estas fechas que no solo eran 2 días, 3 días, sino que el mes de septiembre siempre había sido un mes irregular, Festivo. muy irregular. Entonces, diría que de una u otra manera, en la escuela es el lugar para que no nos quiten esas costumbres de conocer nuestros valores patrios y en nuestra casa que también se culmina, o puede ser lo contrario, empezar desde casa y terminar Sí, con la puedes escuela. hacer Entonces, ahí el enfoque complemento. cultural va a depender mucho de la identidad de uno de padre, ¿no? Porque si yo me identifico con los valores de la patria, por ejemplo, a mí me fascinan los actos cívicos y participo y me invitan a dar un mensaje, lo hago con gusto y puede dilatar 1 hora, 2 horas, ¿no? Entonces, empieza desde ahí, ¿verdad? Y que no se pierda desde niños a que en un momento cívico se les enseña a ellos a cantar el himno nacional, a que aprendan a jugar la bandera, quién va a ser el abanderado, a quién se le va a premiar y bueno, sí, una fiesta Sí, alegre, claro. Ay, folclórica, pues. muy importante de los valores. Pero eso lamentablemente se está perdiendo. Se está perdiendo. Sí, tiene toda la razón. Entonces, al En el final, centro, yo soy supervisor de la zona 1 y en mi sector
pues siempre acostumbran a celebrar todos los días lunes un acto cívico. Y a veces me invitan y a veces voy y cuando puedo y miro que es bueno eso porque el niño se siente realizado, conoce la entonación del himno nacional. En una oportunidad, en un concurso de Miss Mundo, pues presentaron a todas las bellezas del mundo. Entonces le dijeron, mire, vamos a ir a hacer un recorrido al Distrito Federal de México, es la ciudad más grande, ¿verdad? La urbe más grande en el mundo, el Distrito Federal. Y se fueron todas las Miss Mundo, ¿verdad? Y que si Miss Guatemala comenzó a ver la vitrina y cuando se dio la vuelta no vio a nadie. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y asustada. Pero atrás venían unos periodistas y le dijeron Miss Guatemala, ¿y qué le pasó? Y dije, que me perdí. Aquí estaba con todos y cuando di la vuelta ya no encontré a ninguno, porque como ahí es un hormiguero, ¿verdad? Que uno se choca y ya da la vuelta, no mira a la persona con quien anda. Pero miren, mi Guatemala, ¿será que nosotros la vamos a llamar donde se van a reunir? Pero nos permite una entrevista. Ah, sí, está bien, claro que sí. Comenzó pues, a ponerse, es como así, lo viste, una Miss Guatemala. Muy bien, entonces los micrófonos, Miss Guatemala. Díganos en pocas palabras qué significa Guatemala. O si me agarró usted. No Miss supe. Guatemala no sabía qué significa Guatemala. Y después le dijeron, pero no se preocupe, tal vez son los nervios o estaba pensando en que anda perdido. Miss Guatemala, díganos las dos primeras estrofas de su himno nacional. Ay, Santo se me olvidó. poniendo. Sí. Entonces, hasta esos niveles, entonces se nota que los valores cívicos, pues como que Son muy no le han dado importantes. importancia. Y en cualquier parte nos van a preguntar. También admiré mucho al chofer de España, ¿verdad? Que se fue desde Madrid hasta Sevilla, que está lejos, y hablando solo de Guatemala, solo de Guatemala, Mira qué solo de Guatemala. bonita, qué Y experiencia. íbamos 13 guatemaltecos. Y nosotros decíamos, Aprendiendo sí, tal vez de todo lo que aprendiendo de él, circula. ¿verdad? Y debería de ser al revés, ¿verdad? Sí, Que pero yo creo que eso pasa mucho, ¿verdad? Que de repente a través de la vista externa de los turistas también amamos más al país porque lo ven desde otro punto de vista. No sé si ahorita usted ha tenido la oportunidad de ver de viajeros que vienen a Guatemala, sí, sí, que son estadounidenses, sí, canadienses y demás, y empiezan a narrar cómo les va en los diferentes lugares turísticos a los que van. sí. Y uno también se maravilla y se emociona de ver cómo ellos perciben al país, ¿verdad? Entonces, creo Sí, que eso fue lo que es empezó. como el caso de los jóvenes que son de la religión mormona. Jóvenes que andan de arriba y para abajo evangelizando. Pero cuando miran algo donde les llama la atención, ellos mismos se involucran en los juegos y tradiciones de Guatemala y dicen, ah, qué hermoso es Guatemala. Porque ellos participan y Sí, se dan y cuenta que también creo que la riqueza de la gente, ¿verdad? Porque también en eso nos caracterizamos mucho, sí, de sí, que somos muy hospitalarios, que tenemos esa amabilidad, ¿verdad? Para sí, con sí, las sí. personas. Y al final creo que todo esto también son valores que nosotros promovemos en la metodología y al final estamos alineados, creo yo, muy de la mano con lo que dice el CNB que tendríamos que hacer, ¿verdad? Que la educación tiene que ser integral, participativa, de modo que no se quiere niños estáticos que están sentados todo el tiempo, sino que al final fomentemos esa parte el aprendizaje concreto, que poco a poco va a ir desarrollando hasta algo del aprendizaje abstracto, ¿verdad? Entonces, todo esto va muy relacionado de las metodologías activas con lo que propone Mineduc al final para los niños
de educación inicial y preprimaria, ¿verdad? Sí, yo diría que también podría tomarse muy en cuenta que muchos padres de familia desconocen el método Montessori. Entonces, cada espacio, en cada momento, todos los que estamos involucrados en la institución. Yo le digo que pertenezco, pues, porque que he sido supervisor desde de primaria, ¿va? Que primeramente el 12 el otro año, pues se inicia nuevamente, ¿verdad? Y pues ya son un ejemplo de un método que ya se está conociendo y que el propio padre de familia y el alumno es la propia propaganda, ¿no? Porque si ellos son bien atendidos, ellos vienen, llevan el mensaje y se ganan a sus familias, sus vecinos y a otros más que lo hacen bien. Entonces estos espacios, estas cápsulas de programas que ustedes proyectan, creo que es un medio en el cual pues es moderno, ¿verdad? Y sale de lo tradicional, porque no es solo una información hacia el azar, sino que son expertos, ¿verdad? En el tema o en su experiencia, que es importante, ¿verdad? Que ellos puedan conocer de una u otra manera las técnicas, métodos y todos los procesos de Montessori. Gracias, licenciado. Y la verdad que usted nos honra con su presencia también, tener a tan alta personalidad con un currículum tan grande, ¿verdad? De tantos estudios que usted tiene, de Sí, tanta sí. experiencia que usted tiene, también para nosotros nos suma a nuestra comunidad en Red Montessori. Y licenciado Teletor, un mensaje para los padres de familia, cómo podemos fortalecer juntos la educación temprana en valores patrios y universales, lo que hablábamos, ¿verdad? No vamos a formar niños que se queden únicamente con sueños en el país, sino que seguramente van a ir a otros países a ser líderes de proyectos, a poder empatizar bien con otras personas con las que van a trabajar o van a vivir o van a formar familia del otro lado, no sé. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso a través de la educación inicial? Bueno, las técnicas, métodos, dinámicas que usted realiza, yo creo que se transmiten de boca en boca. Y es ahí donde el padre de familia va a escuchar buenas expresiones, buenas experiencias de atención y de aprendizaje en los niños, siempre y cuando sean muy bien atendidos como ustedes saben hacer. A modo de que ellos sean los propios móviles que atraen a los demás padres de familia, vecinos, amigos o bueno, donde ellos están involucrados. Entonces, el mensaje hay que aprovecharlo en todo y proyectarse un poquito más allá de los talleres, dinámicas, eh, pues foros que hace los webinars que ahora están de moda, en donde ustedes participen, pues el Ministerio de Educación constantemente hace talleres, hace puestas en común, hace foros, hace dinámicas y diría yo de que hay que involucrarse en el Ministerio de Educación, porque es el Ministerio de Educación el que es el que gira la educación y todo se interesa cómo el Ministerio de Educación está llevando la educación. Entonces, ustedes como ejemplo, como diría yo, un proyecto muy ambicioso, pues que todos los que conforman la red Montessori pues tengan la misma ideología, el mismo deseo, el mismo espíritu, el mismo convencimiento, el mismo mensaje de participación, acción. Entonces yo diría que con ese espíritu que ustedes tienen, llegarle entonces a los padres de familia, pues en cualquier escenario, ¿no? Y de cualquier estrato social, ¿verdad? Porque leía pues a Montessori y decía que ella se proyectaba en las comunidades más pobres. Ujú. Y ella no miraba distinción, sino que siendo médica, pues ella conjugó la medicina y la educación,
que va de la mano, decía, ¿va? Porque un niño mal nutrido, que tenga algunas deficiencias de salud, entonces le perjudica para que él pueda desarrollarse como un niño y que pueda absorber lo que así se le enseña. Entonces, aprovechar cualquier escenario de mi parte, pero yo estaré presto para que en todos los talleres o todas las actividades que haga el Ministerio de Educación, invitarlos y que ustedes se involucren y que vayan siendo el ejemplo para esas instituciones que desconocen los métodos Montessori y que pues llegarle a los padres de familia con invitaciones a que conozcan, ¿verdad? A través de las redes que ustedes tienen, es muy, muy importante, ¿verdad? Pero darle oportunidad al padre a que él exprese, diga, ¿no? Que cuente, Y conozca, que nos conozca. conoce. Sí. Yo me recuerdo que cuando fui a España en 1999, fuimos al museo más grande, que es el Museo Toledo, y era de 5 niveles, pero la cultura ahí tiene mucho que ver. Entonces nos dijeron, bueno, ustedes pueden hacer el recorrido de todos los niveles hasta llegar al último, conozcan todo lo que hay aquí en el museo. Todos los centroamericanos tenemos y llegamos aquí, venían. Y los europeos no pasaron ni del primer cuadro. ¿Y por qué? Ni de todo. Porque ellos son atraídos a la pintura, a la escena, pues a poder como que conversar, hacer un diálogo vivencial, qué tamaño tiene, qué color tiene, qué imagen tiene. Sí, esa es parte de la cultura. Correcto. Hacerlo, entonces, emocionar al padre. Sí, claro. Emocionar al padre, convencerlo, persuadirlo y que ustedes piensen que ellos son con los niños los principales insectos como ustedes. Gracias, licenciado. De verdad que todas sus palabras nos motivan mucho a continuar. Estamos muy esperanzados en poder hacer este trabajo para el bienestar de los niños y niñas y sobre todo sabiendo y con mucha conciencia, como hablábamos, de que somos los formadores de la generación, ¿verdad? De la nueva generación y que queremos fomentar en ellos estos valores cívicos, este amor por Guatemala, este deseo de ser mejores para Guatemala y para ponerla en alto en otros países y vamos a representarla en cualquier disciplina de deportes, de artes o bien en la disciplina educativa que cada uno elija, ¿verdad? Entonces, creo que todo esto va ligado, nosotros estamos en el mismo camino, conectamos con lo que desea el Ministerio de Educación y reafirmamos nuestro deseo de continuar trabajando juntos para ser mejores ciudadanos del país y del mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, todas sus palabras nos han motivado mucho. Entonces, licenciado Teletor, yo le agradezco mucho su participación, su aporte en este espacio Montessori, sobre todo porque le da mucho valor también al trabajo que hacemos en Red Montessori, mencionando que los padres de familia pueden acercarse con nosotros, conocer de nuestro trabajo y de esta forma también, así como nosotros estamos enamorados del método y de la filosofía Montessori que abarca más que únicamente es un espacio en un aula. La metodología y la filosofía Montessori va más allá, va a una contextualización de la familia, de la comunidad, de al final ser mejores para convivir mejor con otros, con esa conciencia del amor por la naturaleza, esa capacidad de asombro y de curiosidad por las cosas que pasan en la cotidianidad y sobre todo por hacer a los niños independientes en tareas tan sencillas de la vida práctica, ¿verdad? Entonces Sí. creo que todo esto indirectamente, aunque no lo estemos mencionando, tal vez ahorita lo estamos analizando porque es septiembre,
Pero al final, con todo esto que hacemos, nosotros estamos formando mejores ciudadanos para Guatemala, ¿verdad? Que amen a su patria y que la amen y la conozcan, y a partir del conocimiento sueñen para ser mejores por la patria, ¿verdad? Entonces todo esto nos ha motivado mucho esta sí, conversación, de verdad, le agradezco en lo personal, he aprendido mucho. La comunidad de Red Montessori igualmente ha aprendido mucho de su persona, de su larga experiencia, de su conocimiento tan amplio, porque nos dice que ha tenido experiencia en educación tanto en los niños más pequeños así como en de las todos aulas los niveles, todos. universitarias. Entonces, qué bonito contar con una personalidad como la suya y que pueda guiarnos en esta supervisión del Ministerio de Educación, que al final nosotros lo que queremos es poder trabajar juntos. Entonces, licenciado, ¿algún mensaje final que tenga usted para con la comunidad de Red Montessori en este amor por la patria en septiembre? ¿Qué nos podría decir? Sí, pues yo me recuerdo de una anécdota de una escuelita donde fui por primera vez en el Ministerio de Educación. Y me recuerdo todavía el nombre, se llama Escuela José Joaquín Pal. Es una escuela tipo federación. Y en esa escuela tipo federación encontramos una regente, una directora, una secretaria, una contadora, y las aulas grandes, con patio, cocina y todos los ambientes agradables. Pero los padres de familia se sentían importantes porque se les involucraba en la misma aula que ellos vieran qué estaban haciendo sus hijos, es decir, qué han aprendido. Y a eso le decía, ellos criaron el famoso CRA. Mm, El CRA es un centro de recursos audiovisuales, donde aprende el niño la matemática, la comunicación, el lenguaje, pero ante todo que él tenga el escenario y suba pues a la tarima y que empiece a hablarle al público, a sus padres. Me llamó mucho la atención ese momento bastante histórico en esas escuelas, porque los grandes líderes que ha tenido Guatemala han salido de ese centro educativo. A mí me fascina hablar en público, me fascina. A mí que no me den un micrófono porque ya no me desprendo de él, ¿verdad? Entonces, pero aprendí en ese centro educativo ahí de que pues era una educación que uno elegía, ¿verdad? Que estudiar, si matemáticas, si lenguajes, si pues ciencias naturales, estudios sociales. Y yo siempre miraba que los niños elegían ir al escenario, ah, les gustaba. les gustaba. Y Qué bonito. ellos decían, profe, yo quiero clamar, va, claman. Profe, yo quiero dar un mensaje hacia mis compañeros, va, está bien. Y ellos dirigían todos los actos. Solo el maestro estaba como guía y ellos estaban ahí dirigiendo todos los puntos Qué que, bonito. y a una edad y eh, los que más elegían eran los grados iniciales. Ah, de verdad. Entonces yo diría que es emocionarlos a ellos, a que ellos participen. Y Ujú. si ellos participen, el padre de familia con gusto va a ir a escucharlo, porque en una oportunidad va un desfile, pero grandísima, grandísima la banda de adelante y de atrás, y la escuelita en medio, solo con un regulante, y el regulante partido a la mitad, pero ellos van, y los niños, Contentos. pero en la esquina estaban los dos papás y viendo que viniera su hijo, y una vez lo vieron que venía en medio y la esposa le hace así con el ojo
Y él, ay, ¿y qué? ¿Por qué me estás pegando? Ya te diste cuenta. Solo el nene lleva el paso, mira, solo él lleva el paso. Ah, Mira, es un amor de madre que, claro, ¿cómo va a llevar el solo en el paso de como 200 niños y una grande espalda adelante y atrás? Ese es la el amor, ¿no? emoción La de ver a su emoción de la. niño. También no Claro. en el padre, porque el padre lo que le interesaba ver las matonistas, ¿va? Pero la mamá le interesaba ver a su. Ver a su niño. Entonces, yo diría que hacer un escenario de donde se le dé participación A al la niño. comunidad educativa al Así final, ¿verdad? es, Porque los que el papás padre también. vaya a escuchar a sus niños, Ujú. narrar un cuento, decir un poema, un saludo, dice, porque el padre y el abuelo van a costa que no tengan tiempo, lo que ellos quieren ir a ver a sus hijos. Y ellos Claro, son los mejores, sí, ellos son los mejores. Entonces, yo diría que hay que emocionar y que pues con todas las experiencias y con todas las actividades que ustedes realizan, involucrarlo tanto virtualmente como presencial. correcto. Muchas gracias. Sin duda que a todo padre de familia le emociona ver la participación de su niño o niña en una actividad como las de Así las fiestas es, cívicas, ¿verdad? sí, Gracias de verdad por todas las anécdotas que nos ha contado, de toda la experiencia que usted tiene, de todos los centros educativos que supervisa, sí, ¿verdad? sí, Creo que podría hacer un libro de todas las así experiencias que es, ha sí, visto, ¿verdad? Excelente. Licenciado, entonces, por su valiosa participación, nosotros le queremos entregar un reconocimiento. Aquí lo tenemos. Gracias. Lo voy a leer, sí, sí, licenciado Magíster Mariano Estrada Teletor, por su valiosa participación en Guatemala, Educación y Futuro. Nuestro mañana nace en la primera infancia, compartiendo su experiencia y visión sobre la primera infancia como cimiento del desarrollo integral e inspirando a fortalecer una educación con amor, paz e identidad para Guatemala. 11 de septiembre de 2025. Para nosotros es un sí, sí. honor tenerlo acá con nosotros, de verdad. Licenciada Jessica, la verdad es que lo recibo con un baño de humildad. Lo voy a poner en un sitial de honor, Ay, que nos gracias, sea excelente. distinguido este diploma que es muy, muy valioso. Y bueno, como Ministerio de Educación al cual represento, pues quiero darles un mensaje a los padres de familia, a que vengan, conozcan y prefieran esa metodología Montessori. Creo que ustedes se van a sentir satisfechos, van a ver el valor del significado del aprendizaje de sus niños. Ellos van a ser unos grandes líderes porque por su autoeducación van a ser unos estudiantes autodidactas. Y la mejor decisión que ustedes pueden tomar es elegir el centro educativo Montessori, donde se lleva a cabo pues esta metodología que pues todos la quisieran tener, pero no todos le enseñan. Este es que se proyecta, creo que están formando a un niño del mañana con valores, con dignidad, con mucha responsabilidad y amor a su patria, que es importante que nosotros digamos a Guatemala de tercero, Guatemala de segundo y Guatemala de primero. Es decir, ser nacionalistas, que todo lo que en Guatemala se hace, se construye y todas sus costumbres, tradiciones, ritos y ceremonias son muy valiosas que no todos los países lo tienen y nosotros que lo tenemos, pues desde la infancia se debe de amar lo que Guatemala produce, lo que Guatemala vive y construye y yo creo que Guatemala es uno de los países más bellos por su gente, por sus tradiciones, por sus costumbres y especialmente por sus centros educativos como el que ustedes dirigen. Así que yo les deseo el mejor de los éxitos. De mi parte tendrán un apoyo como supervisor del Ministerio de Educación
puedo dar fe y testimonio de la enseñanza que sus hijos pues reciben y recibirán. E inviten ustedes a sus familiares, amigos, conocidos y a cuanta persona, pues invítela para que vengan a conocer los espacios tan agradables, tan acogedores y tan en paz y tan tranquilidad y eso es lo que busca uno, el padre de familia, ¿va? Que no sea perseguido, no sea acosado, no sea amenazado por sus propios niños, sino que aquí están al cuidado del respeto de la inspiración de cada niño, que es a quienes nos debemos y a quienes responsabilizamos nosotros, pues para que ellos tengan un futuro mejor y que sean mejores ciudadanos y que en ellos está el futuro de nuestra Guatemala, porque ya la situación es difícil y solo los niños de hoy son los que formarán nuestra bella Guatemala que tanto anhelamos que sea una de las únicas y mejores en todo el mundo. Pero si eligen ustedes la metodología Montessori, creo que no se equivocarán, sino que al contrario van a ver ustedes en sus niños activos, proactivos, dinámicos, participativos, y no va a haber una tumba cerrada en ellos, sino que gozan al gritar, al correr, al hablar, al decir, y es una emoción. Si a mí me permitieran ser niño nuevamente, yo elegiría el centro educativo que ustedes eligen. Ay, qué bonitas palabras, de verdad. De verdad que nos motiva mucho todo lo que nos ha dicho. Agradecemos su presencia, agradecemos su experiencia que nos ha compartido en este espacio Montessori. Para nosotros fue un honor de verdad contar con su visita y con todos sus conocimientos que aquí pudimos aprender mucho. Así que, licenciado, muchas gracias, de verdad. Hemos entonces conversado, padres de familia, acerca de que en la primera infancia se pueden hacer muchas cosas que Sí, podemos fomentar a través del propio amor que nosotros tenemos, trasladar ese amor, esa admiración por la gente, por la cultura, por las tradiciones a Guatemala, que al final ellos nos van a representar en el país y fuera del país, formando mejores ciudadanos, ciudadanos de Guatemala y ciudadanos del mundo. Así que cierro este momento Montessori con la frase: educar es sembrar con el corazón de los niños las semillas de paz, identidad y amor por su país. Así que de verdad, licenciado, un honor haberlo tenido con muchas gracias, nosotros. muchas Muchas gracias. gracias. Y a ustedes, comunidad de Red Montessori, gracias por sintonizarnos en el mes de septiembre. Esperamos tener muchos más espacios con ustedes con otros temas de interés para la primera infancia y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. A la Hasta la hora. próxima. Chau. Sueña, juega, crece.